Bueno, ahora se pueden dar multitud de casos distintos, que en esencia es lo mismo, pero con algunas particularidades que vamos a explicar. Bueno, cuando se realizan cálculos con reacciones químicas, se pueden plantear situaciones muy diferentes. Vamos a explicar ahora, o vamos a intentarlo por lo menos, explicar las más importantes. Reactivos limitantes y en exceso. Es muy habitual que no se consuma totalmente uno de los reactivos, el que está en exceso. ¿Por qué? Porque no hay suficiente cantidad de otros limitantes. Vamos a ver. Imagínense que yo quiero formar agua. Yo voy a necesitar dos átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Por cada átomo de oxígeno. Si yo tengo más hidrógenos de la cuenta, pues habrá hidrógenos que no reaccionen porque no haya oxígeno suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hay la suficiente cantidad, cuando no están ajustados los reactivos, pues siempre va a haber uno que va a sobrar. Entonces, al que sobra va a estar en exceso y al que falta va a ser el limitante, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero y más importante, ¿qué va a ser? Pues lo primero y lo más importante es calcular quién es el reactivo limitante, claro, porque el reactivo limitante es el que me va a decir qué cantidad se va a poder obtener como máximo. ¿Me entiendes? El reactivo limitante es el primero que me va a decir qué cantidad es la máxima que voy a poder obtener, porque solo tengo uno de los reactivos en una determinada cantidad, y cuando se agote cuando reaccione todo pues ya no voy a poder tener más. Bien, entonces realmente el limitante es el que determina la cantidad que reacciona o que se produce del resto. Por ejemplo, el ejemplo que nos han puesto aquí es claro. Dice, observa el quemador del gas. Ese quemador en condiciones normales, pues siempre hay exceso de oxígeno, pues no va a haber problema. Se va a ir quemando el butano, ¿vale? Se va a ir quemando y, bueno, he dicho butano, pero podría haber sido cualquier otro tipo de gas. Pero se va a ir quemando y entonces hasta agotar por completo, porque voy a tener todo el oxígeno que me haga falta. Sin embargo, si hubiese escasez de oxígeno, la combustión es incompleta y se produce monóxido de carbono, gas muy nocivo. Claro, como no hay suficiente oxígeno, pues lo que se produce es monóxido de carbono, y esto es un gas muy nocivo y ha producido muchas muertes. Desgraciadamente las personas, bueno, pues se duermen con estufas de butano encendida, o con leña que no tiene un buen tiro, ¿no? Unas chimeneas que no tienen un buen tiro, etcétera. Entonces es muy peligroso dormir en un sitio. Siempre, todos los años, desgraciadamente, hay noticias de alguna desgracia debido a este fenómeno. Bueno, reactivos impuros. Si un reactivo es impuro, pues ¿qué significa? Pues que no es puro, ¿no? No tiene una pureza de 100%. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que solamente podrá reaccionar la masa correspondiente al porcentaje de pureza. O sea, no puede reaccionar más de lo que no hay. Por ejemplo, si tenemos 50 gramos de un reactivo del 80% de pureza, pues no van a poder reaccionar los 50 gramos de ese reactivo. ¿Por qué? Porque los 50 gramos no van a ser puros. Solo va a ser puro ¿quién? El 80%. Pues entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Calcularle ¿quién? El 80% a ¿quién? A 50, ¿vale? Y el 80% de 50 son ¿quién? 40 gramos. Luego, puro realmente solo hay ¿quién? 40 gramos. Los 10 gramos restantes serían ¿de quién? De impureza. Pues yo tendré que hacer mis cuentas con ¿quién? Con estos 40 gramos. Con esto, no con los 50, sino al final tendré de alguna manera que calcular el ¿quién? La cantidad de reactivo puro que hay. Bueno, otro, debido a las circunstancias muy variadas, pues por muchos motivos, por la temperatura, por la impureza, por el motivo que sea, pues es muy habitual que no siempre pueda reaccionar todo el reactivo puro que es disponible, es decir, porque quede una parte sin reaccionar. Entonces, el rendimiento, se define un concepto que es el rendimiento, que indica precisamente ¿quién? El porcentaje que efectivamente se transforma. Por ejemplo, un rendimiento del 60%, pues quiere decir que tan solo el 60%
pues se me ha transformado, ¿eh? Ese es el rendimiento de la reacción, que no ocurre en un 100%. Bueno, y otra posibilidad es trabajar en disolución, ¿eh? Pues hay muchos reactivos que se utilizan ¿dónde? En dilución, en disolución. ¿Por qué? Porque es más fácil y las reacciones son más rápidas. Pues entonces lo único que hay que hacer es saber que la concentración de las disoluciones para realizar los correspondientes cálculos estequiométricos, que ya hemos hecho ejercicio anteriormente, ¿eh? Cómo se trabaja con las concentraciones, y trabajar con ellas para calcular cantidad de sustancias, volúmenes, etcétera. Y ya hemos hecho un ejercicio anterior. Esto realmente simplemente es mencionarlo, pero ya hemos trabajado con ello. Y con gases, bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que utilizar la ecuación de los gases para saber las cantidades de reactivos y productos implicadas. Nosotros, de momento, por lo único que vamos a trabajar con la ecuación de estado del gas ideal, en la de la famosa, bueno, en la P por V igual a NRT, ¿vale? Y las que se pueden obtener de ellas, como la de Gay-Lussac, Boyle, Mayrot, etcétera. Pero bueno, no vamos a ver otro tipo, en principio, por ahora, de la ecuación de los gases. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es simplemente el estudio de múltiples casos que en realidad son un único, y es calcular cuánto reactivo realmente reacciona con cuánto producto para formar, perdón, qué cantidad de reactivos reaccionan para formar una cantidad de producto, qué cantidad real, olvidándonos de las impurezas, de los rendimientos y todas esas cosas. En definitiva, realmente qué es lo que ocurre en la reacción y qué porcentaje es el que tengo tanto de reactivos como de productos. Muy bien, pues con esto termina ya la pregunta.